¿cómo caminar en la dimensión de la fe? Y es que la fe se mueve en una dimensión completamente diferente a la dimensión humana. Son dos dimensiones totalmente opuestas. La dimensión humana es una dimensión donde se mide el largo, el ancho, lo profundo de las cosas, la materia, lo que se ve, lo que se toca. La dimensión humana se mueve en la línea de la lógica, del pensamiento, de los razonamientos. En la dimensión humana realmente no caben milagros. Cuando nosotros no éramos cristianos nacidos de nuevo, nos movíamos en esa dimensión que tiene 3 dimensiones, porque básicamente tiene esas 3 dimensiones que le compartía la materia, toda la creación. De hecho, toda la creación, la tierra y todo lo que es, todo lo que existe, se desenvuelve en esa dimensión humana, la dimensión material, en los cálculos humanos, en las probabilidades humanas. Pero la dimensión de la fe es una dimensión diferente. Uno de los primeros que encontró claramente ese principio en la Biblia fue el doctor Cho, hace muchos años. Hoy cabalmente leía un poquitito acerca de su libro La Cuarta Dimensión, un libro pequeñito. Ese libro cuando lo vi dije, sí, ya pasaron los años, lo compré hace como 40 años. Ahí está el libro. Y cabalmente revisé un poquitito acerca de lo que él habla de, a él le llama a la dimensión de la fe, le llama la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque es una dimensión en la que todo es posible que ocurra, porque es una dimensión espiritual, es una dimensión divina, es una dimensión de poder. El Señor Jesús, probando a ver si sus discípulos habían aprendido a moverse en la dimensión de la fe, cuando estaba frente a más de 5,000 personas, habiéndoles enseñado, ya tenían hambre, Jesús les dice en uno de los evangelios a los discípulos, denles ustedes de comer. Y en el acto, los discípulos, en lugar de moverse en la dimensión de la fe, se mueven de manera inconsciente en la dimensión humana. Y dice uno de ellos, Señor, pero ni siquiera 200 denarios nos alcanzarían para darle de comer a toda esta gente. Claro, en la dimensión humana decíamos 1 más 1 es igual a 1 en las matemáticas. Es razonable. 5,000 hombres más mujeres y niños eran 7,000 personas, 8,000, 9,000. Pues ¿cómo le damos de comer? Humanamente ni 200 denarios alcanzaban. Otro se le ocurrió algo y dijo, Señor, ¿por qué no los envías y los despachas a su casa? Como diríamos aquí, ¿por qué no los sacudes mejor, Señor? Que se vayan porque no hay que comer. Y algunos otros pudieron haber pensado, bueno, no hay una panadería cerca, no alcanzarían para producir el pan también, y se movían en lo lógico, en lo humano, en las probabilidades, en los cálculos, en lo físico. Ahí estaban. Y estaban los discípulos cuando un niño le lleva al Señor Jesús 5 panes y 2 peces. Y los discípulos cuando vieron eso, ni siquiera tuvieron una pequeña probabilidad de usar la fe o la dimensión de la fe espiritual, sino que sin duda otra vez estaban en la dimensión humana. Dirían,
Ay, con esos 5 panes y 2 pececitos, pero ni los 12 comemos. ¿Qué vamos a hacer con 7,000, 9,000 personas? Y Jesús les enseñó que el cristiano, el que ha confiado en Dios, el que cree en Él, para enfrentar los problemas y los desafíos de la vida, jamás hay que entrarle primero con la dimensión humana, lógica, con la razón, sino que hay que entrarle en la dimensión de la fe, donde todo es posible. En la dimensión de la fe, todo es posible. Cuando nosotros creímos por primera vez en el Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, experimentamos gozo, alegría, libertad. ¿Quiénes pueden decir amén? Sí, el que nació de nuevo sintió algo que jamás había sentido en su vida. Nos sentimos por primera vez libres, perdonados, gozosos. La dimensión espiritual, la dimensión de la fe, la dimensión divina se nos abrió. Estábamos ciegos y pensábamos que existía solo lo que se mira aquí en la tierra, lo que se toca, lo que se mide, solo lo que se calcula. Pensábamos que esto era todo, pero nacimos a la vida eterna, una vida nueva, y fue algo maravilloso. Y queríamos contarle a todo el mundo que habíamos conocido a Cristo y que éramos salvos. El primer amor así fue. En la mayoría de los casos creo que así es. Yo quería contarle, decirle a todos, a los amigos, a los enemigos, a los amigos, a los que no quería mucho, a todo el mundo quería decirle yo, ahora soy cristiano, he nacido de nuevo. Amén. Esa es la dimensión de la fe. Pero después de que nosotros conocemos esa dimensión espiritual, corremos el riesgo, como creyentes, y como le pasó a los discípulos, que aunque se nos ha entregado un tesoro en nuestras manos, el don de la fe, además de muchos otros regalos, el don del Espíritu Santo, el derramamiento de su Espíritu, el sello del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, las promesas del Señor, pero se nos ha dado el don de la fe para que nosotros, aunque estemos en este mundo, no nos movamos conforme los criterios de este mundo, las leyes de este mundo, las costumbres de este mundo, las limitaciones de este mundo, sino nos movamos en la dimensión de la fe donde no hay límites y todo puede ocurrir para la gloria de Dios de manera sorprendente, milagrosa. Así que es bueno que hoy revisemos a la luz de la Escritura realmente si nos estamos moviendo en la dimensión de la fe o en la dimensión humana. ¿Cómo caminar en la dimensión de la fe? Bueno, en primer lugar, creyendo que Dios existe y que es real. Nuestro Dios es real. El Señor Jesucristo es real. Ahora, mire, ocurrió un milagro cuando nosotros creímos. ¿Sabe por qué? Objetivamente, históricamente, más o menos, ¿hace cuántos años Cristo nació y murió en la cruz y resucitó? ¿Hace cuántos años? 2000 años, como promedio, sí, 2000 años. Ninguno de los que estamos aquí fuimos testigos oculares de eso. No lo vimos. ¿Y cómo es posible que usted y yo sigamos creyendo y hayamos creído en Jesús de Nazaret, que no lo vimos, que su obra, su sacrificio fue hace 2000 años, pero lo creímos? Y ocurrió el milagro de la salvación. La fe es real. El Espíritu Santo hizo que naciera en nosotros el don de la fe y diéramos una respuesta de fe y dijéramos, sí, creemos en Jesucristo. Yo no lo he visto físicamente, no estuve hace 2000 años. Sí, pero las Escrituras lo dicen, lo creo.
Y eso se volvió una realidad en mi corazón y en mi espíritu. Y el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Nos movimos completamente en la dimensión de la fe, no en la dimensión humana. Porque si nos hubiéramos movido en la dimensión humana, hubiéramos dicho, bueno, pero ¿y yo cómo puedo creer en alguien que no vi? Aquí lo puede decir el libro llamado la Biblia, pero lo que dice el mundo, ¿verdad? Pero la Biblia la escribieron los hombres, dicen, ¿verdad? Sin saber que fueron inspirados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que la salvación se puede obtener por medio de la fe en la dimensión espiritual. Así que nos movemos ahí creyendo que Dios es real. Oiga lo que dice Hebreos 11:6 en la segunda parte. A los creyentes, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? La fe. Ahí está el Señor. Nos arrodillamos, creemos en el Señor Jesús, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, tenemos la fe de que Él nos escucha, creemos que Él sabe nuestros problemas, nuestras dificultades, que Él es soberano, que Él no nos defrauda, que es como un buen padre, Él es el Padre Celestial, pero es como un buen padre humano que escucha a sus hijos, que trata de ayudarlos, que está cercano a ellos, los educa, hace lo mejor que puede. Creemos que ahí está. Eso es maravilloso. Ahora, la gente que se mueve solo en la dimensión humana dice que usted y yo estamos locos. Pero para nosotros esta locura ha resultado muy real. Para ellos el Evangelio es locura, pero para nosotros el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que al actuar de esa manera, sentimos nosotros el poder del Señor sobre nuestra vida. Percibimos cómo el Señor en su misericordia nos guía, nos dirige. Estamos procurando agradarle siempre al Señor porque nos movemos en la dimensión de la fe creyendo que Él nos recompensará al actuar como nos manda su palabra. Por eso es que procuramos santificarnos. Si no nos moviéramos en la dimensión de la fe y no creyéramos, pues mejor comamos y bebamos como el mundo está haciendo, vivamos de manera perdida, demos rienda suelta a la carne, disfrutemos de los placeres mundanos porque no hay nada después de la muerte o no hay vida eterna. Pero no, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ha hecho sentir y nos da testimonio que es verdad lo que Él ha dicho en su palabra. Es la dimensión de la fe. Él nos va a recompensar cuando lo buscamos, lo pedimos, cuando le solicitamos su ayuda, su auxilio. Tendremos premios cuando hacemos tiempo para servirle a Él. Él recompensará nuestra labor, como dice Hebreos 6:10, moviéndonos siempre en la dimensión de la fe. Dice así la Reina Valera en la tercera parte de este versículo, que Él es, hablando del Señor, de Jesucristo, que es galardonador de los que le buscan. Tratamos de hacer bien las cosas, procuramos agradar a Dios, porque además de la salvación que es un regalo, queremos que el Señor nos dé premios y recompensas, aquí en la tierra y allá en el cielo. Ahora leamos Hebreos 6:10, dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo caminamos en la dimensión de la fe? También teniendo fe en Dios. No solo teniendo fe de que hay un Dios, que es real, que es verdadero, sino teniendo fe en Dios, en Jesucristo su Hijo. Hebreos 11:6 dice que cuando nosotros tenemos esa fe, agradamos al Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Y luego los otros textos que ya leímos, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no olvide, recordemos que al Señor Jesús le agrada cuando usted y yo tenemos fe en medio de los problemas, dificultades, desafíos, situaciones que se nos presentan. El Señor no se agrada cuando más bien tenemos duda, incertidumbre, la incredulidad se quiere apoderar de nosotros. No, Él se agrada cuando tenemos fe, aunque no veamos todavía resueltos los problemas, porque como hemos dicho, como dice la palabra, que la fe cree antes de mirar con estos ojos, antes de tocar, antes de palpar, creemos que ya ha ocurrido en la dimensión espiritual. Aunque la dimensión física todavía no se haya concretado, en la dimensión espiritual sí se ha concretado. Vemos varios pasajes que el Señor se agradó mucho de los que tuvieron fe y se desagradó con aquellos que no tuvieron fe. Por ejemplo, el Señor como que le incomodó. Él no pecó, pero se sintió como incómodo, por usar esa palabra, cuando ya había enseñado a los discípulos, ya habían visto milagros, ellos mismos habían echado fuera demonios, ellos habían visto cómo Dios en Cristo se había manifestado, pero ellos mismos cuando enfrentaron los problemas no le entraron con la fe, le entraron con la cabeza, con la razón, y la cabeza y la razón topan y nos lleva al pánico, a la angustia, a la aflicción. Por ejemplo, en la historia que nos relatan los evangelios, cuando Jesús le dice a los discípulos pasemos al otro lado, y van en una barca y ya en medio del lago o del mar Galilea, se le llamaba también al lago de Genesaret, se desató una tormenta, grandes vientos, que la barca comenzó a ser golpeada y a ser movida de tal manera que los discípulos, que eran pescadores, ellos no era la primera vez que se subían a una barca, eran pescadores. Entonces ellos humanamente, fíjese pues, humanamente vieron el problema muy grande, porque ellos por la experiencia sabían que ese tipo de tormenta podía hacer naufragar cualquier barco o barca. Entonces, cuando se desata la tormenta, tienen dos opciones: o le entran con la fe o le entran con la dimensión humana, lógica, razonable. Como no hay tiempo de pensar mucho, ellos lo que hacen es centrarle en la dimensión humana, los cálculos, las probabilidades. Dijeron, por lo que expresan a Jesús, esta barca se va a hundir. Está tronando tanto, está entrando el agua que se va a quebrar y vamos a naufragar. Y comenzaron a tener miedo de tal manera que aunque hicieron algunos intentos de sacar agua, era tan fuerte la tormenta que empezaron a gritar, y lo que hicieron fue ir al maestro, que es no curiosamente, ¿verdad? Un contraste, es la palabra, un contraste. El Señor Jesús estaba dormido, estaba recostado, y llegan a despertarle, y le dice el Señor Jesús, no te da cuidado, dice el texto. En otras palabras, aquí diríamos, ¿no te importa, Señor Jesús, diríamos aquí en Chapín, lo que nos está pasando? No te da cuidado, dice el texto para suavizar un poco. No te da cuidado que nosotros estamos a punto de perecer. Señor, tú no haces nada y mira cómo está la tormenta, el agua, los vientos. El Señor Jesús se levantó, reprendió, fíjese pues, reprendió al viento, reprendió la tormenta, y en el acto todo se calmó
Y hubo una bonanza y una tranquilidad. Y después le dijo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué tienen temor, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. ¿Cómo le vamos a entrar nosotros a las tormentas de la vida? ¿Cómo le vamos a entrar nosotros a los problemas de la vida? ¿Le vamos a entrar pensando, calculando, midiendo que no vamos a aguantar? El Señor no le agrada si le entramos así. La tormenta puede ser recia, el agua puede estar llegando al cuello, pero nosotros debemos de mantenernos en la dimensión de la fe y decir, Señor, tú no permitirás que yo me ahogue en esta tormenta. No me voy a ahogar. Es más, tu palabra dice que no temas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, las aguas profundas. Cuando cruces por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Es ahí donde debemos ejercitar la fe. Porque para el que cree, vamos a ver, todo es posible. Ahora, humanamente es imposible. Es ahí donde fracasamos. Si hay una manifestación rara en su casa, diabólica, que nos quiere asustar, cosas raras, no solo de ruido, sino cosas raras, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos debajo de la cama? ¿Empezamos a temblar? ¿Llamamos a los demás? ¿O tomamos autoridad? Ahora nosotros podemos decirlo así, pero a los discípulos iban por cierto lugar y sale un padre con su hijo endemoniado. Y entonces él sabe que los discípulos han estado con Jesús. Él sabe que ellos saben que Cristo tenía poder para echar fuera demonios. Y entonces le pide a los discípulos que oren y que echen fuera al demonio. Y empezaron los discípulos a echar fuera al demonio. Y andate, diablo, andate de este cuerpo, te echamos fuera. Y nada pasó. Todos los discípulos probaron a echarle fuera al demonio y ese demonio no se iba ni se fue. Entonces viene el padre con el hijo y realmente viene a quejarse con Jesús. Es una queja sincera. Y le dice, Señor Jesús, tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio a mi hijo. Yo vengo para que tú lo eches fuera. Y antes de echar fuera al demonio, Jesús le dice a sus discípulos, vengan para acá, mucha, le dirían los guatemaltecos, vengan para acá ustedes. ¿Hasta cuándo voy a aguantarlos a ustedes? Eso es lo que dice el texto. ¿Hasta cuándo voy a tolerarlos? El Señor Jesús estaba hablando con autoridad, sin duda, siempre con amor, pero estaba hablando así con palabras directas. Ustedes no entienden que esto se le entra con la fe en la dimensión espiritual, no con miedo ni con temor. El Señor Jesús les dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? La palabra soportar es muy dura. Los discípulos intentaron echar fuera al demonio y no pudieron. ¿Por qué? Por falta de fe. Por falta de fe. Uno puede hacer como que tiene fe, pero en el fondo dice, no va a pasar. Este demonio no se va a ir. Andate. Pero dice, no, ese no se va a ir. Entonces, no es fe. No es fe. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace usted cuando comienza a temblar? Hablo de los temblores. Hace unos 2 días, por lo menos hubo 5 temblores sensibles, se sintieron. ¿Qué hace usted en ese momento? Le va a entrar a la lógica, a la razón, y va a decir, empieza a oír que truena por aquí, que truena, y va a decir, esto no va a aguantar. Ay, Señor, esto no va a aguantar. Y va a llorar.
Y le va a entrar el miedo y se va a meter debajo de saber qué, o va a salir huyendo, o va a decir, Señor, tú estás presente, tú me vas a guardar, esto no se va a caer, y si se cae no me va a afectar. Señor, en tu nombre. Cada cosa que nos viene está la opción de o le entramos con la razón y el cálculo y la dimensión humana, o la dimensión de la fe. Estábamos ahí en la oficina pastoral, en el trabajo de a diario que hacemos en varias cosas, y cablemente pues las hermanas estaban ahí, ¿verdad? Entonces, ellas ya saben, porque como aquí es un país que tiembla, ¿verdad? Seguido, ellas, las más cercanas y las hermanas que nos ayudan, saben que si está temblando así, pues yo no me muevo del escritorio, yo sigo. Señor, tú estás a cargo. No voy a ser el primero en salir corriendo. Es cierto que uno puede, dicen que los de seguridad industrial tienen razón, que uno debe de hacer un ensayo de cómo salir, y sí, está bien, pero a la hora de la hora que fuera muy fuerte, qué ensayo ni qué nada, sálvese quien pueda, esa es la verdad. Esa es la mentalidad, sálvese quien pueda. Entonces, cuando ya hubo el cuarto quinto que fue fuerte, entonces abrió la puerta sin tocarla a la hermana secretaria que nos apoya, y me dice, pastor, este sí está fuerte, ¿verdad? Como dice, ¿qué va a hacer usted, pastor? Tenga pena, Anita, esto no se va a caer, el Señor está con nosotros, tranquila. Y ya dije el nombre, ¿verdad? Tranquila, dije, no se preocupe. Sí, ¿verdad? Tranquila. Mire, digo, es mejor que hayan varios seguiditos así y no que haya uno fuerte. Pero si es fuerte, de todas maneras el Señor nos va a guardar, no se preocupe. Usted regresó y se sentó. El Señor Jesús se desagradó un poco también con Marta, porque Marta le costaba entrar, caminar, vivir en la dimensión de la fe, en lo espiritual, en lo que es poderoso espiritual. Ella siempre se conectaba a las cuestiones muy humanas. Y no es que estuvieran mal, eran cosas legítimas. Ella siempre, cuando llegaba Jesús, uno de los pasajes nos relata que una de las veces que llegó a visitarle, lo primero que ella hizo fue inmediatamente ponerse a barrer, a trapear, a poner las cosas en orden, a cocinar, a preparar muchas cosas, quería atenderlo bien, pero de tanto que correr, se puso un poco estresada, se puso tensa, porque empezó a decir, Señor, no te da cuidado, la palabra, ¿verdad? No te da cuidado, mira a mi hermana, mira cómo estoy yo aquí y mi hermana no me ayuda, Señor, haz algo. Los que quieren corregir a Jesús, ¿verdad? Los que queremos corregir a Jesús, ¿verdad? Al Señor. Y le dicen, no, Marta, estás turbada, afanada y turbada estás. Y realmente tu hermana María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Él le dijo, mira, ella está pensando siempre más en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales. Lo que tú estás haciendo está bien, pero tranquila. Síguelo haciendo si quieres hacerlo. Pero deja a Marta. Marta está aprovechando la mejor parte. La mejor parte es la parte espiritual. Pero también Marta le costaba entender que cuando ocurrían los problemas, lo primero que hay que hacer es entrar en lo espiritual, entrarle con fe al asunto, no con la razón. Cuando murió su hermano Lázaro, y el Señor sabía que lo iba a resucitar, cuando llegó finalmente Jesús, Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Otra vez, ¿verdad? Como que él no tuviera control de todo. ¿Y sabe qué le tiene que decir el Señor Jesús? Marta, no te he dicho, o sea, ya te he dicho varias veces, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te enfoques en la dimensión humana, enfócate en la fe. Si crees verás la gloria de Dios.
Cualquier cosa, por muy pequeña que sea, mi querido hermano, actuemos en fe. Lo primero que tenemos que actuar es en fe. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de los discípulos, que aunque hemos visto, hemos oído, hemos experimentado, la naturaleza humana nos jala a la dimensión humana. Y entramos lo primero que hacemos es pensar en cosas, cómo las resolvemos, en lugar de orar. Recuerdo el testimonio de un pastor, oiga bien, de un pastor de fe, un pastor de oración, un pastor consagrado, un pastor que oraba por los enfermos, un pastor que predicaba y enseñaba el bautismo en el Espíritu Santo. Él hablaba en lenguas, pero él mismo testificó en una ocasión que cuando, por ejemplo, a él le daba catarro, lo primero que pensaba es, pero ¿dónde está el Vicks? Me voy a empezar a echar el Vicks Vaporú. Él lo testificó y dijo, hermanos, no tenemos que hacer eso. Lo primero que tenemos que hacer antes de ir a buscar el Vicks Vaporú, ya dije la marca, ¿verdad? Pero ni modo. Lo primero que tengo que hacer es orar. Orar. Y después me puedo echar un poco de eso, está bien. Pero lo primero es orar y decirle, Señor, por favor, tú puedes hacer un milagro. Tú puedes hacer que no me dé catarro. Y si me da, que sea suavecito, por favor, Señor. Por lo menos hay un poco de fe ahí, ¿verdad? Lo primero, así. Debemos de actuar de esa manera. Cuando les enseñé a mis hijas y a mi esposa, siempre que tenían algún problema, por muy sencillo que fuera, cuando me lo contaban, y se empezaban a preocupar, papá, fíjate que esto y esto y esto, y estaban ahí, bueno, vénganse, vamos a orar en este momento. Y nos poníamos a orar por ese problema, en el momento, en el acto. Lo primero, el problema viene, la oración. Hay que entrarle con la oración, con la fe, no con la razón primero, no en la dimensión humana, porque entonces vemos limitaciones, vemos topes, pero en la fe todo puede ocurrir. Pero alguno dice, ¿y qué pasa si oro y no sucede nada? No importa, está ejercitando la fe. ¿Qué importa? La fe hay que ejercitarla. Yo voy a orar y voy a tener fe. Por ejemplo, David, cuando aún Dios le había dicho, fíjese bien, cuando Dios le había dicho de que el hijo que había tenido con Betsabé iba a morir, porque lo había dispuesto. ¿Sabe qué hizo este hombre? Entró al santuario, 7 días estuvo en ayuno, 7 días estuvo tirado en el piso, suplicándole a Dios, rogándole a Dios, teniendo fe en la misericordia y en la confianza en la misericordia y el amor de Dios. Ahora, el Señor finalmente, a los 7 días murió el niño. Entonces, él lo que hizo es, ¿murió el niño? Ah, muy bien. Entonces, mientras tuvo vida, yo oré, yo pedí, ejercité la fe, pero el Señor dijo, no, está bien. Entonces, ahora me voy a bañar, me voy a cambiar, voy a agradecerle a Dios que se ha llevado al niño. Esa es la actitud que debemos de tener. Mientras haya vida, hay que orar. Mientras esté el problema, oremos, entrémosle con fe, digamos, creamos. Recuerdo una ocasión que como pastores nos pidieron que fuéramos a orar por una hermana que prácticamente estaba en un coma. Había tenido muchos problemas. El corazón, la cuestión respiratoria había bajado, había entrado prácticamente en un coma diabético, pero se le habían complicado muchas cosas y nos llamaron a orar. Y bueno, Dios ahí me dio una lección. Cuando me acompañaron otros pastores, un pastor y otro anciano, y llegamos los 3. Cuando yo vi a la hermana, ya me dijeron que el estado de salud era delicado. Y vi que prácticamente tenía casi volteados sus ojos, la parte blanca. Vi que estaba, casi que su respiración ya estaba afectada. Tenía problemas, estaba mal. Señor, dije, se va a morir, Señor. Dije, antes de orar, ¿ves? Se va a morir, Señor. Bueno, pero voy a orar, ¿verdad? Se va a morir. Es lo que yo estaba pensando. Muy humano, ¿verdad? Como vi el cuadro, como vi la situación y me explicaron lo que tenía,
Y yo dije, se va a morir. Pero bueno, voy a orar. Pero mis hermanos, no oré con suficiente fe. Yo más bien dije, no, Señor, yo creo que tu voluntad es llevártela. Pero voy a orar por si acaso. Oré por ella, oramos por ellas. Mis queridos hermanos, el otro día la hermana amaneció lúcida, con hambre, con fuerza, moviéndose, queriendo levantarse. Y yo dije, el otro día me van a llamar, ya se la llevó el Señor. No, me dijo, está bien vivita. Y yo le di gracias a Dios. Esta hermana ya estaba grande de edad, pero todavía vivió como unos 6 años más. Y según mi perspectiva humana, muy humana, ya era el tiempo de que Dios se la llevara. ¿Por qué? Porque no entré con la dimensión de la fe. Entonces eso me enseñó, fue una lección para que aunque uno vea la situación muy difícil, hay que orar y clamar con fe, creyendo que Dios puede hacerlo. Porque para el que cree, todo es posible. Sí, si uno mira las cosas, diría, no, esta situación ya tiene solución. Ya no se compone, esta persona ya no, aquí ya no hay salida. Sí, eso es lo que dice la perspectiva humana. La perspectiva humana dice, no, la montaña es muy grande, ¿qué se va a mover de ahí? Es imposible. Así que el Señor nos llama, nos desafía a que tengamos fe, a que confiemos en Él plenamente. Porque si tenemos fe, lo agradamos. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Por eso Jesús diga, tengan fe, aunque sea como un granito de mostaza. Con esa fe pueden hacer mucho. El Señor se agradará. Gloria a Dios. El Señor se siente deleitado, atraído, complacido, agradado, magnificado, enaltecido cuando nosotros le creemos a Él. Y dice, mi hijo me está creyendo. Mi hijo tiene fe en mí. Y entonces Dios no nos defrauda. El Señor no solo se glorifica, sino que se maravilla cuando tenemos fe, cuando todo parece perdido. Es ahí cuando la fe puede crecer y puede brillar y puede ser como el oro. Tenemos 2 ejemplos de que Jesús se maravilló cuando hubo personas que pensarían algunos que no tendrían fe. Uno de los casos es el de centurión romano. Hay el relato de la Biblia en el Nuevo Testamento dice que un centurión romano, sabiendo que Jesús estaba cerca, mandó a pedirle por medio de unos siervos de él que sanara a su siervo que estaba en cama y que lo apreciaba mucho. Otro evangelio nos amplía un poquitito más y además de que envió, también él decide finalmente ir con Jesús y decirle, Señor, di solamente la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad, le digo. Yo le digo a mis soldados, ven y viene, ándate y se va, haz esto y lo hace. Yo soy hombre bajo autoridad y entiendo que si tú dices la palabra, tú tienes autoridad, mi siervo sanará. Él le dijo eso porque Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y él dijo, no. Yo creo, le dice, que si tú dices la palabra, en ese momento va a sanar mi criado. Cuando oyó Jesús esa declaración de fe, dice el texto, se maravilló de aquel hombre y le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como creíste, te sea hecho. Gravemente enfermo estaba el siervo, pero el Señor vio la fe de aquel hombre. El otro relato es la fe de la mujer que no era ni israelita, sino era sirofenicia.
y sabe que Jesús, ha oído que Jesús predica un evangelio de salvación, pero también predica un evangelio de sanidad. Trata de acercarse, los discípulos se lo impiden. Es sirofenicia, no quieren tocarla, ellos tienen todavía la creencia judía de que un gentil no hay que tocarlo, se puede contaminar, pero esta mujer se abre paso y le dice finalmente a Jesús: Señor, por favor, haz un milagro, mi hija está enferma de muerte, sánala, haz un milagro de sanidad. Entonces ya no son los discípulos las circunstancias, sino que el mismo Señor Jesús le dice a ella, no le dice, porque no es lícito, no es correcto dar el pan de los hijos, el mensaje al pueblo de Israel, que eso es lo que quería hacer, y dárselo en primer lugar a los perrillos, que son los gentiles, como tú, no les puedo dar todavía el evangelio. No, le dice. Imagínate que nosotros tenemos un poco de fe. Se presenta un problema y le decimos al Señor y le suplicamos: Señor, haz un milagro. Y Él nos dice en ese momento: no voy a hacer el milagro. La mayoría de nosotros diríamos: está bien, Señor, tú mandas. Pero no haríamos lo que hizo esta mujer, que aunque Jesús mismo le dice que no, ella le dice: Señor, es cierto, tiene razón que no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos, pero recuerda, Señor, que de las migajas que caen de la mesa, los perrillos pueden comer. Así que por favor, hazme milagro. Aunque le he dicho que no, le dice: hazme milagro. Y dice que Jesús se maravilló de la fe de esta mujer y le dijo: como creíste, te sea hecho. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque el Señor nos diga no, podemos presentarle con humildad nuestro caso y nuestra situación. Señor, tú me estás diciendo que no, pero mira, si tú no haces esto, como le dijo Moisés, eso ya lo mencioné, cuando Dios le dijo, Moisés, voy a raer, a desaparecer el pueblo de Israel que ha sacado, porque no entienden, se vuelven al pecado, no me creen a mí, no te obedecen a ti, los voy a exterminar. ¿Y sabe qué le dice Moisés? Señor, es tu pueblo, no lo hagas. Si lo haces, ¿qué van a decir los egipcios? Van a pensar que solo los sacaste de ahí para matarlos en el desierto. Señor, no te conviene, interpretando el texto, no lo hagas. ¿Sabe qué le dice el Señor? Va, está bien, no lo voy a hacer. Eso es fe. Es aún en dialogar con el Señor y decirle: Señor, si tú permites que eso me pase a mí, Señor, ¿qué van a decir? Fíjese, ¿qué van a decir las personas que saben que soy cristiano? Tu nombre va a ser avergonzado, tu evangelio, van a decir que confíe en ti y que tú no me escuchaste. Señor, hazlo por favor. Si tú no me contestas, Señor, va a ser como un testimonio que no va a ser bueno ni para ti, ni para la iglesia, ni para mí. Hazlo. Y si uno persevera, yo creo que el Señor le va a responder y nos va a responder. Es en base a lo que estamos viendo en la Escritura. Así que, ¿cómo caminar en la dimensión de la fe? Ya dijimos, creyendo que Dios es real, que existe, teniendo fe en Él, pero también recibiendo por la fe las bendiciones de Dios. Es por la fe. Yo me apropio por la fe de las promesas y las bendiciones de Dios. La palabra de Dios no falla. El Señor no falla. Fallamos nosotros. Eso lo probó el apóstol Pablo cuando el pueblo de Israel no creyó y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Y dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. El problema es que ellos oyeron la palabra de Dios, pero no la acompañaron de fe. ¿Quiénes fallaron entonces? Los israelitas. El Señor no falla. Entonces nosotros nos tenemos que apropiar por la fe. A veces creemos y confundimos el tener fe
conseguir soportando cosas que pudieran quitarse si tuviéramos un poco más de fe. A veces tenemos que tomar la autoridad de decirle: Satanás, ya me cansé de vos, estás ahí todos los días viendo cómo confundís, cómo desanimás, cómo acusás, estoy cansado, vete en el nombre de Jesús. No, vete, andate vos, le puedo decir una vez, fuera de mi vida, de mi casa, del ministerio, de todo, te vas en el nombre de Cristo Jesús, no me vas a... Hay que tomar autoridad. A veces hay cosas que no cambian porque no ejercitamos la fe. Dios quiere que cambien, pero no ejercitamos la fe. Oiga lo que dice Marcos 9, 22, 23, Biblia de las Américas. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, aquí hay que entender bien esta parte. Sabemos que Dios es soberano, Él tiene la última palabra, pero hay que discernir que en muchas cosas el Señor quiere y en algunas no. En las que quiere vamos a orar con fe, y en las que aún no quisiera vamos a pedirle de todas maneras con fe y le vamos a presentar un caso. ¿Entendemos eso? Vaya. Y muchas veces lo han echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayudas. Esa oración es tibia. Esa oración no es una oración llena de fe. Es como que si oráramos así: Señor, mi ser querido ahorita está enfermo. Señor, si tú puedes hacer algo por mi ser querido, hazlo. Yo te lo agradecería, Señor. ¿Qué tal sería esa oración? ¿Buena o mala? Mala. ¿Cómo que si tú puedes? El Señor le responde, oiga cómo le responde. Vamos a ver el texto. Pero Jesús le dijo: ¿cómo que si tú puedes? Yo sí puedo. El problema es que tú no tienes fe. Todas las cosas son posibles para el que cree. Si tú crees, yo lo hago. Es lo que está diciendo el texto. Nuestra fe debe de crecer. Tenemos que reconocer que a veces no la hemos ejercitado lo suficiente. No perseveramos lo suficiente, hermanos. Me incluyo. En algunas cosas las dejamos así como están y creemos, sí, es la voluntad. Y no insistimos con la fe, con la misericordia del Señor. Porque también por fe podemos recibir sanidad. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Porque por la fe vencemos al mundo. El mundo no nos tiene que vencer a nosotros. Nosotros, aquí dice el texto, es por la fe que debemos vencerlo. Porque por la fe vencemos al mundo. Veamos el siguiente versículo, 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, nosotros hemos nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque por la fe vencemos al maligno. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primera de Juan también dice: ustedes jóvenes han vencido al maligno, dice en Primera de Juan. Leamos esta otra parte. Al cual residís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Muy bien, porque por la fe somos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5. Leámoslo. Primera de Pedro 1:5. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Porque por la fe estamos firmes, 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe están firmes. Hermanos,
cualquier tipo de problema, desafío, tribulación, aflicción que nos venga, el Señor quiere que caminemos en la dimensión de la fe, en la dimensión espiritual, donde todo es posible. Encontrar solución, ver la victoria y ver un milagro. No nos deslicemos hacia la parte de la dimensión humana. Ahí no suceden milagros. Esa es la dimensión de la fe. Amén. Pónganse de pie. Les invito a que hoy por la noche, si pueden, o mañana por la noche, lean Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. Fueron precisamente héroes de la fe porque ellos no se movieron por vista, por tocar, por calcular. Ellos le creyeron a Dios sin ver nada. Esa es la acción que Dios le agrada, que recompensa. Esa es la dimensión en la que vamos a ver milagros en nuestra vida. Amén. Así que si queremos agradarlo, tengamos fe. Y cuando se presenten las cuestiones humanas, no nos vayamos como reaccionaría los del mundo inmediatamente, sino como cristianos que tienen fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, que podamos ser hombres y mujeres de fe. Señor, te necesitamos. Padre, que nuestra fe sea ejercitada. Cuando tenemos fe en lo imposible, te agradamos a ti. Te damos el lugar de el Dios Todopoderoso, para el cual nada es imposible. Ya lo había dicho el profeta, Dios diciendo a Israel, nada hay imposible para mí, y tampoco nada hay imposible para todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos. Así que, Señor, las montañas, los árboles pueden ser desarraigados y ser quitados si tenemos un poquito de fe. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos en tus promesas, creemos en Jesucristo. Señor, perdóname porque hemos visto muy grandes los problemas, pero así lo ve la perspectiva humana. Pueden ser tan pequeños para ti, Señor. Entraremos con fe a cada uno de los problemas. Los ponemos en tus manos de amor y creemos que tú nos sostendrás, nos ayudarás, que harás un milagro, que abrirás puertas. Seguiremos creyendo hasta el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Medite un momentito ahí donde está. Y allí, mentalmente, dígale, Señor, esto y esto y esto y esto. Ahora sé que para ti es muy fácil, Señor, cambiar las circunstancias. Confío en ti. Tengo fe en ti, Señor. Tengo fe. Tengo fe, Señor, que tú puedes hacer ese milagro. Para ti nada es imposible. Yo he creído en Jesucristo que resucitó a los muertos. He creído en ti, oh Dios, que resucitas a los muertos. Tú puedes resucitar lo que yo creía perdido. Yo puedo, Señor, recuperar lo que he perdido. Yo puedo, Señor, mejorar, porque tú tienes poder sobrenatural. Señor, aquí está mi vida. Creeré en ti siempre. Ayúdame a ser un hombre y mujer de fe, y gracias por las pruebas, por los problemas que vienen a mí, porque es así como ejercito mi fe. Gracias, Padre, por escucharme. Gracias, Padre, por darme la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Si hay alguien aquí que no es salvo y quiere aceptar a Jesucristo
Lo único que tiene que hacer es reconocerse pecador y hacer una oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Hoy creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor. Gracias, Padre. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos a Jesús. Hoy te recibo como mi Salvador personal. Gracias por amarme y salvarme hoy. Creo en ti. Amén. Y si alguien se va a reconciliar, diga conmigo esta oración: Padre, me arrepiento de haberme alejado, te pido perdón. Gracias por recibirme de nuevo y no rechazarme. Amén.